¿Ya? Hola a todos. Nosotros somos el grupo número 2 de análisis y requerimientos. En este video vamos a presentar nuestro documento de especificación de requisitos de software, también conocido como SRS, correspondiente al proyecto que estamos analizando en esta ocasión, que es un software de realidad virtual para la simulación de episodios psiquiátricos. Bueno, nuestro grupo está conformado por Samuel David Rubiano, Sol Orzano, Kevin Andrés Rojas y Fuentes, Juan Diego Helves Ardila y Tomás Daniel Mariño Galindo. A lo largo de esta exposición vamos a explicar en detalle cómo funciona la propuesta del sistema, cuál es su propósito, qué problemáticas busca solucionar y cuáles son los requisitos más importantes definidos dentro del documento. Además de esto, hablaremos sobre las funcionalidades del software, las restricciones técnicas y éticas, los requisitos funcionales y no funcionales, y también las posibilidades de evolución futura del proyecto. Antes de entrar directamente en el contenido técnico del documento, es importante entender el contexto general en el que surge esta propuesta. ¿Vale? Para eso, actualmente vivimos en una época donde la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la vida cotidiana, perdón, prácticamente para todas las áreas profesionales como la educación, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la seguridad, entrenamiento militar, ¿sí? Simulación aérea e incluso la salud mental, así como muchas otras. En el caso específico del área médica, que es en el que vamos a enfatizar para nuestro proyecto, la tecnología permitió desarrollar herramientas mucho más avanzadas para la formación de estudiantes y profesionales. Por ejemplo, actualmente existen simuladores quirúrgicos, plataformas de aprendizaje virtual, sistemas de inteligencia artificial y entornos de realidad virtual orientada al entretenimiento clínico. Todas estas herramientas para que un médico pueda tener más tipo preparación para, sí, para fundamenti- fundamentalizarse en eso. Em, dentro de todo este contexto que conté anteriormente, aparece nuestro proyecto. El problema principal que identificamos es que muchas situaciones, relaciones con la salud mental son difíciles de practicar en entornos reales, ¿vale? También por el hecho de que es muy, sí, muy complicado y muy delicado sobre todo. Por ejemplo, imaginemos a un estudiante de psicología, enfermería o medicina enfrentándose por primera vez a una crisis psiquiátrica real. Esta situación puede involucrar comportamientos como lo es la agresividad, la ansiedad extrema, los ataques de pánico, delirios, alteraciones emocionales o comportamientos impredecibles. El problema es que practicar directamente con pacientes reales puede representar riesgos importantes, no solamente riesgos físicos, sino también riesgos éticos y emocionales, ¿vale? Además, muchas veces los estudiantes únicamente observan estos casos desde lejos o estudian la teoría sin tener la oportunidad de practicar realmente cómo actuar. Y ahí es donde nuestro proyecto cobra importancia. Como tal, la propuesta consiste en, perdón, la propuesta consiste en crear un software de realidad virtual que permita simular episodios psiquiátricos en entornos inmersivos, ¿vale? Es decir, realidad virtual. La idea principal es que el usuario pueda ingresar a un entorno virtual y enfrentarse a situaciones clínicas simuladas de forma segura. De esta manera, los estudiantes y profesionales podrían practicar, específicamente la toma de decisiones, la identificación de síntomas,
el manejo de crisis, la comunicación con los pacientes y aplicación de los respectivos protocolos. Todo esto sin poner en riesgo a los pacientes reales. Ahora bien, es importante explicar que entendemos por realidad virtual la real, o sea, sí, es como tal una tecnología que permite crear entornos digitales tridimensionales donde el usuario puede sentirse dentro de la experiencia, utilizando dispositivos especiales como gafas virtuales, gafas VR y controles. En esta realidad virtual, el usuario puede moverse, observar el entorno, interactuar con los diferentes objetos y responder ante diferentes situaciones. A diferencia de una simulación tradicional, en computador, la realidad virtual genera una sensación mucho más inmersiva. Esto significa que el usuario no solamente observa la situación, sino que siente que realmente está dentro del escenario. Y precisamente esta inmersión es una de las mayores fortalezas del proyecto como tal, ya que permite acercar mucho más la experiencia práctica con el contexto real. Otro aspecto importante del documento es que se trata de un SRS. Para esto vamos a ver primero el significado de lo que es un SRS o también, como lo dicen sus siglas, especificación de requisitos de software, el cual es un documento utilizado en ingeniería software para definir de manera clara y organizar todo lo que debe cumplir un sistema. Dentro de un SRS normalmente se especifica qué hará el sistema, cómo debe comportarse, cuáles son sus funcionalidades y limitaciones, qué requisitos técnicos debe cumplir y qué condiciones son necesarias para que funcione correctamente el sistema. Este tipo de documento es extremadamente importante porque sirve como guía durante todo el desarrollo del proyecto. Prácticamente, en resumido, sin un documento como este, bien estructurado, em, pueden aparecer o haber muchos problemas, como podría ser la mala comunicación entre desarrolladores, funcionalidades incompletas, errores de interpretación, problemas técnicos o el incumplimiento de los objetivos específicos o otro tipo de objetivos. Por eso, nuestro documento busca definir claramente cada parte de lo que viene siendo el sistema. Dentro del documento también se explica el propósito principal del software. Y este propósito es, como tal, mejorar la información práctica, em, mejorar la formación práctica en el manejo de episodios psiquiátricos mediante simulaciones inmersivas, como lo dijimos anteriormente. Es importante aclarar que el sistema no busca reemplazar la formación clínica real, más bien completarla, sin riesgos. Es decir, servir como una herramienta adicional de entrenamiento. Ahora vamos con otro punto importante que menciona el documento, es el alcance del proyecto, ¿vale? Vamos a hablar un poco del alcance del proyecto, que este es el que define hasta dónde llega el sistema y cuáles funcionalidades incluye. En este caso, el proyecto contempla simulación de escenarios clínicos, interacción del usuario mediante realidad virtual, evaluación automática del desempeño, retroalimentación educativa, almacenamiento de resultados y posibles integraciones futuras con plataformas académicas. El documento que hicimos también menciona las personas involucradas en el proyecto, entre los cuales encontramos desarrolladores, stakeholders, especialistas de psiquiatría, docentes, administradores y los usuarios finales.
Eh, para nuestro proyecto contamos con especialistas de psiquiatría, los cuales tienen un papel sumamente importante. Esto se debe a que ellos son quienes validan que los escenarios clínicos sean correctos, realistas, no sean como tal ofensivos y representen adecuadamente situaciones de salud mental. Este aspecto es muy importante porque el proyecto trabaja con temas muy sensibles y por eso el documento hace mucho énfasis en la ética. Finalmente, dentro de esta primera sección también, o sea, para terminar la primera parte de la exposición, em, vamos a como recalcar un poco lo que vimos, significados importantes para lo que viene después, que es VR, interfaz de usuario, stakeholders y escenarios clínicos. Estas definiciones anteriormente mencionadas ayudan a comprender correctamente el resto del documento. Entonces, esta primera parte nos permite entender el contexto general del proyecto, la problemática que busca solucionar y la importancia de utilizar realidad virtual como una herramienta de apoyo en, en la formación de salud mental. Y bueno, este es el final de la primera parte, entonces ahora mi compañero Kevin continuará explicando la descripción general y las funcionalidades principales del sistema. Kevin. Continuando con la presentación, ahora hablaremos sobre las descripciones generales y funcionalidades principales definidas dentro del documento. Una de las primeras cosas que explica esta sección es la perspectiva general del producto. El documento establece que el sistema fue diseñado como una plataforma independiente. Esto quiere decir que inicialmente el software fue diseñado para funcionar por sí solo. Sin embargo, también se plantea la posibilidad de integrarlo en un futuro con plataformas educativas, sistemas institucionales o herramientas académicas. Esto es importante porque demuestra que el proyecto no solamente fue pensado como un prototipo aislado, sino como una herramienta que eventualmente podría utilizarse dentro de instituciones educativas o centros de formación. Ahora bien, la pregunta es cómo funcionará realmente el sistema. Bueno, pues el usuario ingresará a un entorno de realidad virtual donde se le prestarán mejor, donde se le presentarán distintos escenarios relacionados con episodios psiquiátricos. Dentro de estos escenarios, el usuario podrá observar situaciones, analizar comportamientos, interactuar con personajes virtuales, tomar decisiones y responder ante distintos casos clínicos. El documento menciona que uno de los principales objetos del sistema es generar una experiencia inmersiva. Esto es un punto muy importante porque no es lo mismo leer sobre una crisis psiquiátrica en un libro que enfrentarse a una simulación donde el usuario debe reaccionar en tiempo real. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un escenario donde el paciente virtual presenta una crisis de ansiedad severa. El usuario tendría que identificar el síntoma, analizar el comportamiento, decidir cómo acercarse, seleccionar respuestas y actuar correctamente. Todo esto dentro de un entorno tridimensional e interactivo. Precisamente esa capacidad de interacción es una de las funcionalidades más importantes de nuestro proyecto. El documento explica que el usuario podrá desplazarse dentro del entorno virtual e interactuar con diferentes elementos. Además, también podrá comunicarse con personajes simulados. Esto permite que el aprendizaje sea mucho más dinámico para el usuario, porque el usuario deja de ser solamente un observador y pasa a convertirse en un participante activo dentro de la simulación. Otra funcionalidad muy importante y fundamental es la toma de decisiones clínicas. Durante cada escenario aparecerán distintas situaciones donde el usuario deberá decidir cómo actuar. Por ejemplo, cómo responder ante un paciente alterado,
cuándo pedir apoyo, cómo aplicar a un protocolo o cómo comunicarse correctamente. Cada decisión tendrá una consecuencia dentro de la simulación y eso permite evaluar el desempeño del usuario. El documento también menciona un sistema que registrará decisiones tomadas, tiempo de respuesta, acciones realizadas y cumplimiento de criterios clínicos. Con base en esta información, el software podrá generar una evaluación automática. Este es un aspecto muy importante e interesante porque convierte la simulación en una herramienta educativa mucho más completa. No se trata únicamente de interactuar con el entorno y nada más, sino también de tratar de medir el desempeño y analizar el resultado después de cada interacción. Además, después de estas interacciones, el usuario proporcionará una retroalimentación educativa. Esto significa que el usuario podrá conocer qué hizo correctamente, qué errores cometió y qué aspectos podría mejorar. Por ejemplo, si el usuario toma una mala decisión durante un episodio simulado, el sistema podría explicarle por qué esa acción no fue adecuada y cuál habría sido la mejor alternativa para solucionarla. Esto fortalece muchísimo el aprendizaje práctico. Otra funcionalidad importante es el almacenamiento de resultados. El documento explica que el sistema podrá guardar información relacionada con el desempeño de los usuarios. Esto permite revisar progreso, comparar intentos, hacer seguimiento académicos y analizar la evolución. También es importante hablar sobre la diferencia de tipos de usuarios definidos. Entonces, hay distintos tipos de usuarios y a quienes están dirigidos. Está estudiantes de salud, profesionales médicos, cuidadores, especialistas en psiquiatría, docentes y administradores. Cada uno tiene distintas necesidades. Por ejemplo, un estudiante probablemente utilizará el sistema para aprender y practicar, mientras que un docente podría usarlo para evaluar el desempeño del estudiante. Un especialista en psiquiatría podría participar validando que los escenarios clínicos sean correctos y adecuados, como lo había dicho mi compañero anteriormente. El documento también hace mucho énfasis en la importancia de la interfaz del usuario, ya que esta es una parte vital para cada persona que, por ejemplo, no haya interactuado anteriormente con una interfaz de realidad virtual. Por esa razón, el sistema debe ser intuitivo, fácil de navegar, comprensible y accesible. Las instrucciones deben ser claras y los mecanismos de interacción sencillos. De lo contrario, la complejidad técnica podría afectar el proceso del aprendizaje. Otro aspecto importante es que el sistema busca combinar tecnología y educación. No se trata únicamente de crear experiencia visualmente impresionante. La verdadera finalidad del proyecto es fortalecer competencias prácticas relacionadas con la salud mental. En otras palabras, el sistema busca convertirse en una herramienta educativa útil y funcional. En conclusión, esta sección del documento nos permite entender cómo funcionará el sistema, cuáles serán sus funcionalidades principales y cómo la realidad virtual puede utilizarse para crear experiencias de aprendizajes mucho más interactivas. Ahora continuaremos con las restricciones y dependencias y evoluciones futuras del sistema con mi compañero Samuel. Bueno, en esta parte de la exposición hablaremos sobre las restricciones, dependencias y evolución del sistema, para el futuro del sistema. Esta sección es muy importante porque define los límites y condiciones que afectan directamente el desarrollo de software. Primero hablaremos sobre las restricciones técnicas. Técnicamente el documento menciona que el sistema dependerá de dispositivos compatibles con realidad virtual, por ejemplo, gafas VR, controles y computadoras con suficiente capacidad gráfica. Esto es importante porque los entornos tridimensionales suelen requerir bastante procesamiento. Si el hardware no cumple con los requisitos mínimos, podrían aparecer problemas como retrasos, errores gráficos, pérdida de fluidez o incluso fallos en la simulación. En realidad virtual,
el rendimiento es especialmente importante, porque cualquier retraso puede afectar la experiencia inmersiva del usuario. El documento también menciona restricciones relacionadas con el software, como por ejemplo el desarrollo depende de motores gráficos como Unity. Unity es una plataforma ampliamente utilizada para crear videojuegos y simulaciones tridimensionales. Gracias a este tipo de herramientas es posible construir escenarios interactivos y entornos virtuales complejos. Otra categoría importante son las restricciones clínicas, y este probablemente es uno de los puntos más delicados del proyecto. El documento establece que los escenarios psiquiátricos deben ser revisados y aprobados por especialistas. Esto es fundamental porque las enfermedades mentales no pueden representarse de manera incorrecta o exagerada. Básicamente el sistema debe mantener un enfoque educativo, responsable y ético. También se mencionan restricciones éticas, como por ejemplo el software no debe reemplazar información clínica real. Además, debe evitar contenido que pueda resultar ofensivo o estigmatizante. Este punto es muy importante porque el proyecto trabaja con temas sensibles relacionados con salud mental. Por esa razón, el documento insiste mucho en el respeto hacia en el respeto hacia las personas con trastornos psiquiátricos. Otra restricción importante es la seguridad de la información. El sistema almacenará resultados y posiblemente datos académicos de los usuarios. Por lo tanto, la información debe protegerse adecuadamente. Y el documento menciona conceptos como confidencialidad, integridad y acceso automatizado. También existen restricciones relacionadas con usabilidad, como la interfaz debe ser sencilla y comprensible, y esto se debe a que algunos usuarios podrían no tener experiencia con realidad virtual. Otro punto interesante son las restricciones académicas. Como el proyecto se desarrolla dentro de un contexto universitario, el alcance inicial probablemente será limitado. Es decir, la primera versión debe incluir solamente algunos escenarios básicos. Luego podrían agregarse más funcionalidades. Y después de las restricciones, el documento habla sobre las suposiciones y dependencias del sistema. Y las suposiciones son condiciones que se consideran verdaderas para que el proyecto funcione correctamente. Por ejemplo, que los usuarios tendrán acceso a dispositivos VR, que recibirán orientación básica y que utilizarán el sistema con fines educativos. También existen dependencias técnicas y pues básicamente son que el sistema depende de hardware VR, motores gráficos, base de datos y módulos de interacción. Si alguna de estas dependencias cambian, podría modificarse los requisitos del sistema. Y finalmente, si el documento habla sobre la evolución futura del software, y eso es una de las partes más interesantes, ya que el proyecto plantea varias posibilidades de mejora, como por ejemplo agregar nuevos escenarios clínicos, aumentar la complejidad de los casos, personalizar el aprendizaje, integrar plataformas educativas y mejorar los personajes virtuales. También se menciona que la posibilidad de integrar inteligencia artificial, lo cual permitirá que los pacientes virtuales respondan de forma más natural y dinámica. Esto incluso el sistema podría adaptar automáticamente a la dificultad según el desempeño del usuario. Otra mejora futura es el modo multijugador o colaborativo. En este modo, varios usuarios podrían participar dentro del mismo escenario clínico, y pues esto permitiría practicar trabajo en equipo y coordinación. Además, el sistema podría expandirse hacia nuevas plataformas, como por ejemplo diferentes dispositivos de realidad virtual, computadores normales o incluso versiones no inmersivas. Y todo esto demuestra que el proyecto tiene bastante potencial de crecimiento, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también educativo. Y en conclusión, esta sección del documento nos muestra las limitaciones actuales del sistema, las condiciones necesarias para su funcionamiento y las posibles mejoras futuras que podrían convertir esta herramienta en una plataforma mucho más avanzada. Y bueno, a continuación sigue mi compañero Juan Diego Galvez. Bueno, para finalizar, hablaremos sobre los requisitos funcionales y los no funcionales que están definidos dentro del documento, como lo pueden ver.
Es probablemente una de de las partes más técnicas de la SRS. Primero hablaremos sobre los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales describen la acción específica que debe realizar el sistema, es decir, definen el comportamiento del software. Uno de los primeros requisitos funcionales es la selección de enfermedades psiquiátricas. El documento establece que el usuario podrá elegir diferentes enfermedades dentro del sistema. Esto es importante porque se puede trabajar distintos tipos de escenarios clínicos. Otro requisito importante es la selección de escenarios clínicos. El usuario también podrá elegir distintos contextos dependiendo de la enfermedad seleccionada. Por ejemplo, puede ser dentro de un hospital, una sala de emergencia, una consulta clínica o una situación doméstica. También encontramos el requisito relacionado con la simulación de realidad virtual. El sistema debe ejecutar escenarios inmersivos sin errores críticos. Esto significa que la experiencia debe ser fluida y estable. Otro requisito funcional y muy importante es la interacción dinámica. El sistema debe responder dependiendo de las decisiones del usuario. Esto hace que la simulación sea mucho más realista. Por ejemplo, si un paciente virtual podría reaccionar de manera distinta según la forma de que el usuario se le comunique, también encontramos un requisito relacionado con la toma de decisiones clínicas. El usuario deberá actuar en tiempo real frente a distintas situaciones y esas decisiones afectarán en el desarrollo de la simulación. Otro requisito importante es la evaluación automática, que es el sistema debe analizar las acciones realizadas por el usuario y que genere una calificación. Además, el documento menciona una retroalimentación educativa. Después de cada simulación, el usuario recibirá recomendaciones y observaciones. Esto es fundamental porque permite transformar la simulación en una herramienta de aprendizaje y también nos encontramos con otros requisitos relacionados como la gestión de usuarios, la autenticación segura, la generación de reportes, exportación de resultados y monitoreo en tiempo real. Después de los requisitos funcionales aparecen los requisitos no funcionales. Estos requisitos nos describen las acciones específicas. Más bien describen como características de la calidad del sistema. Por ejemplo, uno de los requisitos más importantes es el rendimiento. El documento establece que el sistema debe responder al menos en 3 segundos. Esto es especialmente importante en entornos de realidad virtual porque en cualquier retraso puede afectar a la experiencia. Otro requisito importante es la disponibilidad. El sistema debe mantenerse operativo el 99% del tiempo. También aparece el concepto de escalabilidad y esto significa que el software debe soportar incremento de usuarios sin perder rendimiento. La seguridad también ocupa un lugar muy importante en el documento, porque el sistema debe incluir la protección de datos, la autentificación cifrada y los respaldos automáticos. Es fundamental porque en el software podría almacenar información académica y resultados de usuarios. Otro requisito importante es la fiabilidad. Las simulaciones deben ser correctas, coherentes y clínicamente válidas. Por eso el documento insiste tanto en la validación realizada por especialistas. También nos encontramos requisitos relacionados con la mantenibilidad. Esto significa que el sistema debe poder actualizarse sin afectar su funcionamiento. Además, el documento habla sobre portabilidad. El software debe ser compatible con distintos dispositivos y plataformas. Finalmente, aparecen los requisitos éticos y clínicos. Estos requisitos establecen que el contenido debe ser revisado por psiquiatras certificados. Además, las simulaciones no deben estigmatizar trastornos mentales ni presentar situaciones incorrectas. Esto demuestra que el proyecto no solamente se preocupa por la tecnología, sino que también se preocupa por el impacto social y ético de la herramienta. Eh, es extremadamente importante tratándose de salud mental. Bueno, y en conclusión, todos estos requisitos permiten definir claramente cómo debe funcionar el sistema y qué condiciones debe cumplir. Gracias a ellos es posible desarrollar una plataforma funcional, estable, segura, educativa y éticamente responsable.
Para cerrar la exposición, podemos decir que este proyecto representa una propuesta innovadora que combina la realidad virtual, tecnología educativa y la salud mental. Además, el documento SRS permite organizar de manera clara todos los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema. Muchas gracias por su atención.